Muy buenos días, Abel, y por supuesto Miriam, muchas gracias por comunicarse. No, por favor, Miriam, le agradecemos mucho. Con lo que nos está pasando. Me imagino. Bueno, ayer nos dábamos con este documento que está circulando que desregula el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. ¿De qué se trata esto? Que un poco lo repasábamos ayer y bueno, ¿cómo toman esta noticia? Lo primero que le tenemos que contar a la audiencia que estamos primero ante un decreto. Esto no es un decreto de necesidad y urgencia por el cual va a tener que intervenir el Congreso de la Nación. Este es un decreto dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y el presidente Javier Milei tiene toda la potestad para poder firmarlo y una vez firmado y publicado entra en vigencia. Bien. Esta es la primera cuestión que le tenemos que aclarar. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que eso entre en vigencia? Es que se va a modificar todo el sistema de prestaciones que está pensado en la ley, en la 24.901, que es la ley que crea el sistema integral de prestaciones básicas para las personas con discapacidad, y que esa ley contempla a las acciones de prevención, las acciones de asistencia, de promoción y sobre todo las de protección de las personas con discapacidad. Bien. Recordemos que esta ley, que es la 24.901, es anterior a la entrada en vigencia de un Tratado de Derechos Humanos, ¿sí?, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es donde nace el Observatorio, ¿sí?, de Discapacidad a nivel nacional, sí, que es el organismo que tiene que vigilar el cumplimiento de ese Tratado de Derechos Humanos. Hasta ahí nos vamos ubicando. Sí. ¿Qué va a pasar cuando entre en vigencia el decreto? Primero, la ley, la 24.901, estableció el sistema de prestaciones y habla de las categorías de prestadores. Habla de las obras sociales, de lo que conocemos también como empresa de medicina prepaga. Bien. ¿Verdad? Sí, sí. Después también habla de la superintendencia de riesgo de trabajo y habla de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que serían el otro organismo. También habla de el PAMI, ¿sí? Y por último, el tema de quienes no tenían cobertura, que teniéndola estaban bajo programas específicos, como sería el caso del Incluir Salud para las pensiones y pensiones no contributivas o pensiones específicas de tipo como la de los excombatientes de Malvinas, entre otras. Bien. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Hasta ahí vamos con los sujetos, ¿sí? ¿Quiénes estaban obligados a aplicar esa norma? Estos entes. La Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En el caso de el Incluir Salud, la administración del Incluir Salud, porque es un programa específico, no es una obra social, está en manos de la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de una dirección específica que se dedica justamente a vigilar que las prestaciones lleguen a las personas con discapacidad. Cuando hablamos de prestaciones, es transporte, provisión de medicamentos, servicios de rehabilitación, los acompañantes terapéuticos, los acompañantes o asistentes domiciliarios. Todo este universo de prestaciones es responsabilidad de la Agencia de Discapacidad. Bien. Al liberar y al no haber un nomenclador, porque lo que hace esta modificación es cambiar el nomenclador. El nomenclador era como, a ver, vos vas a un bar y pedís un menú, ¿verdad? Sí. Y te traen una carta. El nomenclador, para que todas las personas entiendan, es una carta, una lista de prestaciones que están acordadas por todos los prestadores y los organismos de control, sobre todo el Ministerio de Salud, donde le determinaba o determina hasta el día de hoy cuál es el monto que tiene que cobrar un psicólogo en La Quiaca y en Ushuaia y en Capital Federal. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Te cubre hasta la cuestión de la zona desfavorable,
si miramos la última resolución, que es la resolución 2 del año 2024, donde se le actualiza el monto de las prestaciones para un 10%, en esa resolución, por ejemplo, se sigue sosteniendo el 20% del arancel básico por zona desfavorable. Todo esto va a desaparecer. Y en cuanto a cómo le afecta esto a las personas con discapacidad, primero, hoy ya es difícil conseguir que los prestadores cumplan con todas las prestaciones que la persona con discapacidad necesita. Si veníamos con problemas con el tema de las unidades de traslado, sí, si una persona con discapacidad no vivía a más de 7 kilómetros del lugar donde tenía que rehabilitarse, educarse o asistir a control médico, directamente la Cámara de Prestadores, y hablo de Tucumán porque lo hemos conversado con este sector, no le daba el servicio, aun cuando esté en la lista, aun cuando el incluir salud lo tenga a la prestación autorizada. O sea, yo iba a hacer el trámite en incluir salud para pedir el traslado, y si no tenía más de 7 kilómetros no era de interés del prestador. Claro, entiendo, Miriam, que, y esto un poco lo hablábamos justamente con representantes de los transportistas ayer, comentaban que de dejarse libre y desregulado este nomenclador, cada uno de estos sujetos que nombraba pagaría el kilómetro dependiendo de lo que cada uno disponga, por lo cual el transportista elegiría claramente a la prestadora que mejor le pague para ponerse a disposición y brindar el servicio por los costos de lo que es ese transporte, por lo cual la gente que no cuente con el dinero suficiente para contratar a esos sujetos quedaría prácticamente fuera de ese servicio. Tal cual, pero digo, antes de avanzar más en esto, te hago un aporte para que se entienda, porque ¿de dónde sale la plata para sostener toda la cantidad de prestaciones que hay? Porque hay tratamientos que son muy costosos, hay asistencias que demandan más inversión que otra, hay quien necesita solamente un bastón para caminar, o lentes, o un audífono, incluso quienes necesitan equipos específicos para respirar, como el CPAP y otros equipos electrónicos. Sí. Son muy costosos, salen de la capacidad de cobertura, por ejemplo, del PAMI, del Incluir Salud, y entran dentro de lo que se llaman prestaciones de excepción. Hasta eso se va a ver afectado, porque estamos hablando de equipos que cuestan por encima del $1.000.000. Hoy un audífono puede estar saliendo hasta 3 millones de pesos, sobre todo los importados desde Alemania. Claro. Entonces es grave lo que nos pasa, y voy a volver sobre el tema del transporte porque es un tema que es visible, que la gente lo entiende, y es por lo cual muchas veces renegamos. Pero ¿de dónde sale la plata? Sale del Fondo Solidario de Redistribución. Ese fondo fue desfinanciado en la gestión de Macri cuando se crea la Agencia de Discapacidad. Nosotros desde el Observatorio Nacional hicimos, por supuesto, la presentación correspondiente ante Naciones Unidas por este tema, porque se habían retirado $2.000 millones y se habían destinado al pago de, en su momento, de las LELIC. Este fue el primer desfinanciamiento que sufrió el sistema en esta materia de prestación. Y después son los ajustes que ha ido sufriendo, de modo que los prestadores han ido siendo desalentados. Alguien que cobra mal, que ya le pagan poco por la tarea que tiene que hacer, y encima le pagan con 6 u 8 meses de atraso, claro, no puede trabajar con el sistema. O sea, el Estado es mal pagador. Claro. Hay que cambiar, y si hay algo que podría hacer la gestión de Milei, es modificar el circuito de pago, y que tengamos las personas con discapacidad, a través de los organismos en los cuales hacemos auditoría, la posibilidad de colaborar con esas auditorías. Porque también hay una realidad que lo denuncia la gestión esta de gobierno, que es que hay muchas entidades que ya no le dan servicio a las personas con discapacidad, pero como tienen su documentación, tienen sus carpetas,
y tienen los profesionales disponibles para la firma, hacen como que siguen dándoles prestaciones que ya no reciben. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una situación, bueno, parecida a lo que a esto que se vio con los comedores y demás. Exactamente, pero el pero es, aquí volvemos sobre el tema del transporte. En el caso del incluir salud no paga bien, el PAMI no paga bien, por lo tanto, las personas que más lo necesitan, que son los adultos mayores, las personas con discapacidad, no van a tener provisión de transporte porque los transportistas se van a ir a trabajar con aquellas entidades que tienen condiciones de pagarle en tiempo y forma. Claro. Ni siquiera que les paguen más, sino que les paguen en tiempo y forma para que la inflación no les coma el mínimo ingreso que les genera. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y después, con respecto al tema de cómo ha cambiado, digamos, la administración de gobierno de Javier Milei en este sentido, en cuanto a la vinculación de los entes, ¿no? Al ya dejar de existir ese nomenclador con carácter vinculante, o sea, el nomenclador va a estar, pero si usted lo quiere aplicar va a ser una cuestión discrecional de cada organismo, y ahí vamos a volver a hacer el esfuerzo de recordar Superintendencia de Salud, Superintendencia de Riesgos de Trabajo a través de las aseguradoras de riesgo de trabajo, el PAMI, la Agencia de Discapacidad. Cada uno de ellos va a tener que pensar qué prestaciones va a ofrecer, con qué prioridad le va a dar a esas prestaciones y cómo se va a administrar territorio en el caso del incluir salud provincia por provincia. Claro. Si bueno, va a ser... Con vos, Abel, habíamos conversado en su momento que en Tucumán, cuando me habías preguntado cómo estábamos con el tema de las prestaciones y durante la pandemia, sobre todo si se cubría o no las prestaciones de las personas con discapacidad en Tucumán, en su momento te dijimos que Tucumán era una isla dentro del país porque Tucumán tenía firmado, por una gestión que hizo en su momento el ministro de Salud, que era Juan Mansur, a la Nación, firmaron un convenio para que la provincia cobra del programa Incluir Salud después que da las prestaciones a través del Ministerio de Salud. Bien. ¿Sí? Entonces acá la persona con discapacidad no queda, digamos, huérfana de todas las coberturas, pero está sujeta al ajuste que sufra en política pública el sistema de salud. Claro. Y Tucumán sí se ha sufrido el ajuste, lo ha sufrido en la pandemia. El programa de provisión de medicamentos, cuando el Incluir Salud no te lo da la farmacia oficial, te daba. Hoy están reorganizando qué cantidad de medicamentos te van a dar. Si antes retirabas 4 tiras de una medicación como podría ser los Losartán para la presión, hoy quizás estés retirando 2. Claro, es una situación, la verdad, bastante compleja, Miriam, y le agradecemos mucho por ayudarnos a tratar de comprender un poco qué hay por detrás de todas estas noticias, y bueno, seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir charlando sobre esto para poder seguir visibilizando, así que muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Abel, y simplemente decirle a la audiencia, a las personas con discapacidad, que de empezar a aplicarse este nomenclador, esta nueva condición del nomenclador, mejor dicho, del decreto que está sujeto hoy a la firma de Javier Milei sobre el cambio en las prestaciones, la única salida es una presentación judicial, pedir la inconstitucionalidad, porque este borrador hoy de decreto sí desconoce que está en vigencia el Tratado de Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad, que la obliga al Estado argentino a promover la vida independiente de las personas con discapacidad y a promover sus derechos para que puedan ejercer efectivamente la ciudadanía como corresponde, teniendo acceso al trabajo, a la salud, a espacios políticos donde debatir también. Bien, bueno. Muchas gracias y cualquier novedad los estamos contactando, contándoles qué es lo que se puede llegar a realizar desde Tucumán para ver qué solución se alcanza en este sentido. Bien, Miriam, muchísimas gracias y que tenga buen día. Miriam Suárez es integrante del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.